¿Cómo has llegado a poder montar un fondo de 300 millones en España en solo 3 años, obtener esta rentabilidad? Yo sé que adivinar qué va a hacer el mercado es imposible, o sea, llevo mucho tiempo dedicado a esto. Todo el mundo espera que los del sector financiero sepan qué va a hacer el mercado. Es imposible, o sea, nadie lo sabe. O sea, si yo el año del COVID te digo que viene el COVID, tú vendes todo lo que tienes en renta variable, pues la renta variable subió un 20%, ¿no? En alguna entrevista te leí decir que la inversión en quality había retornado 25 veces tu dinero en las últimas décadas contra 10 del SP500. El MSCI Quality ha dado un retorno en los últimos 40, 30, 20, 10 años, más o menos del 12,5% con dividendos reinvertidos al año. Ha hecho sí, ¿eh? No, como toda inversión en bolsa, tiene volatilidad. El MSCI Global ha hecho un 8,5%. Pues esa diferencia, son 4 puntos, es gigantesca con el interés compuesto, ¿no? Y Tomás, esto no va a convencer a la gente de invertir, no invertir en tu fondo, pero me gustaría ponerte un poquito contra la espada de la pared y que puedas justificar por qué merece la pena más invertir en Nartex que no en un MSCI World o en un SP500. Bienvenidos a un nuevo episodio del Investox. Hoy estamos con Tomás Maraver, el gestor del fondo Nartex Capital, que surgió hace solamente 3 años y ya gestiona más de 300 millones de euros en patrimonio. Tomás tiene experiencia en Londres de más de 14 años gestionando muchísimo dinero, ahora nos contará más. Y no quiero ya enrollarme más porque creo que es mejor que podáis aprender de él. Os recomiendo que cojáis papel y boli, toméis nota, porque todos los que queráis aprender más sobre selección de empresas, inversión a largo plazo y rentabilidad en bolsa, vais a disfrutar mucho de esta charla. Bienvenido, Tomás. ¿Qué tal, Javi? Estoy encantado de estar aquí. Muchas gracias. Me encantaría que empecemos esta charla dando un poquito de contexto a la gente. ¿Cómo has llegado a poder montar un fondo de 300 millones en España en solo 3 años, obtener esta rentabilidad? ¿Qué carrera profesional te ha permitido llegar a este punto? ¿Cómo han sido tus diferentes etapas profesionales antes del fondo? No lo he montado solo yo, eso lo primero. Ahora acabaremos en esa parte, pero esto es un equipo. Pero mi carrera profesional, yo estudié ingeniería industrial aquí en Madrid. Y de ahí me fui a Londres, donde he estado 14 años. Primero estuve en JP Morgan, que es un banco de inversión. Yo trabajaba dentro del negocio de banca en un equipo que se llamaba Leverage Finance, ¿no? Donde lo que hacen es prestar dinero a los grandes fondos de private equity, de capital riesgo. Entonces yo trabajaba ahí y teníamos que seleccionar si decir que sí o no a las compras que querían hacer ellos. Y era muy interesante porque empezabas a verlo un poco como un inversor. Estoy asumiendo un riesgo, no solo te quiero vender un producto, sino que realmente teníamos que pensar, oye, el banco va a dar un préstamo muy potente, ¿qué riesgo estamos asumiendo? Estuve ahí 2 años y medio, en un momento súper interesante. Empezar en las crisis es muy duro porque es cuando yo empecé en el 2007, entonces no os podéis ni imaginar, veníamos del momento más chicharrero, un mundo en el que había cero disciplina, se acaba el mundo, ¿no? Entonces fue muy interesante, estuve 2 años y medio y luego me cambié a KKR, un fondo de private equity. En KKR tuve varios roles, pero el rol principal fue en el equipo de situaciones especiales, donde lo que buscábamos era invertir en dislocaciones de mercado, ¿no? Y fue mucha suerte porque era un momento que había muchas dislocaciones de mercado. Pues acordaros, en el 2010, 11, 12, pues el mundo estaba lleno de situaciones en las que faltaba capital y hay veces que el precio de las cosas no depende del valor fundamental que tienen, sino de la oferta y la demanda que hay por invertir en ese bien. Si pensar en, por ejemplo, el inmobiliario en España, que es un ejemplo muy real, ¿no? De repente desaparece el capital y nadie puede invertir en eso, entonces el precio de esos bienes es muy bajo. Entonces estuve ahí 6 años, que fue muy, muy interesante porque además era un equipo muy plano donde tenía mucha responsabilidad siendo relativamente joven. Me equivoqué, a pesar de tener unas circunstancias maravillosas, me equivoqué con frecuencia, que es una forma magnífica de aprender, porque no hay nada como perder dinero para aprender. Y en general nos fue muy bien, ¿no? Y con el tiempo desaparecieron esas situaciones de mercado donde había esas dislocaciones muy interesantes para invertir y empecé a comprender que había una manera de componer tu capital de forma recurrente, o una estrategia de inversión que no era invertir a un precio muy, muy, muy barato en un momento puntual, sino que lo que quieres es comprar empresas mejores y que vas beneficiándote de ese crecimiento, de un modelo económico o si quieres un modelo empresarial superior al de los competidores. Transicioné a un hedge fund, que es una entidad de información, o sea, es un fondo de inversión que se puede poner largo y corto, ¿no? Puede decir yo compro esto y vendo esto otro. Entonces baja un poco el riesgo agregado y puedes dar unos retornos que tienen menos volatilidad, ¿no? Y estuve ahí 6 años.
gestionando renta variable, que es lo que hacemos ahora con una estrategia en la parte larga igual que la que hace el fondo. Y es un poco mi carrera profesional, 12, 14 años en Londres, y realmente quería traer a España y a Europa e incluso al mundo ese modelo de inversión del mundo private equity hedge fund al fondo normal, ¿no? Al fondo, lo que se llama un fondo long only, que es un fondo normal que lo único que está es largo inversiones. Ahora seguro que me harás más preguntas, pero esa es mi historia. Hey, estoy seguro que este episodio te va a encantar y vas a aprender un montón. Pero antes, déjame presentarte la cuenta Revolut Business. Como sabes, gestionar un negocio y su día a día es muy exigente. Por eso necesitas un partner que te proporcione esa flexibilidad y todas las herramientas para no preocuparte por la gestión de tu negocio. Con la cuenta de Revolut Business tendrás todas las herramientas que necesitas para gestionar las finanzas de tu negocio. Transferencias internacionales, cambio de divisa competitivo, varias cuentas en distintas monedas, pagos a tus clientes, tus empleados y tus proveedores al instante, enlaces de pago y muchas más herramientas como tarjetas para ti y tu equipo, tanto físicas como virtuales, donde tú puedes decidir el límite de gasto al momento. Además, no sé para ti, pero para mí una de las cosas que más odio de la gestión de mi negocio es la contabilidad. Y con la cuenta de Revolut Business podrás conectar con tu software de administración, de finanzas y de contabilidad favorito y automatizar todo el proceso sin ningún quebradero de cabeza. Te dejo abajo el enlace para que descubras más de la cuenta de Revolut Business y puedas tener un mes gratis en el plan que elijas gracias a ser oyente del Investalks. La promoción solo es válida para nuevos clientes que se registren antes del 31 de diciembre del 2024. Recuerda que se aplican términos y condiciones y te dejo toda la información aquí abajo. Private Equity, una de las principales diferencias es que no invierte en compañías cotizadas, ¿no? Son lo que son las empresas privadas que no puedes ir a la bolsa y comprarlas. En este momento, claro, de contexto después de crisis, comentabas que os especializasteis mucho en empresas que tenían necesidades puntuales de capital y que estaban sufriendo problemas derivados de la post-crisis financiera. ¿Cómo era tu trabajo en el día a día en el private equity? ¿Qué tipo de activos os especializabais más ahí? Dentro del private equity, de KKR es un monstruo, ¿no? Yo cuando entré todavía era una entidad razonable en tamaño y era un sitio muy interesante y luego ha crecido muchísimo. Se ha Goldman Sachsizado, si quieres, y ya tienen un montón de estrategias de inversión. Por ejemplo, en Europa tienen una estrategia de inversión que es infraestructura. Entonces, si quieres el gran private, o sea, lo que son los fondos de private equity normales, lo que hacen es que buscan compañías relativamente buenas que compran y lo que intentan hacer es añadir valor de varias formas. O meto más capital y al meter más capital puedo acelerar el crecimiento, o meto disciplina de costes y luego tienes el arbitraje financiero, ¿no? El arbitraje financiero, ¿qué quiere decir? Que la endeudan mucho y al endeudarla mucho, si la empresa va bien y crece, pues al dinero que has metido en la parte que no es de deuda le corresponde mucho más de ese valor añadido, ¿no? Que eso sería un poco la forma sencilla de explicar lo que es una operación de private equity, un leverage buyout que se llama, ¿no? Qué bueno. Y en esta etapa en Londres, que fuiste trabajando en distintas empresas, distintos tipos de inversión, ¿cómo fue evolucionando tu responsabilidad y el dinero bajo gestión? Siempre más despacio, como todo en la vida pasa más despacio de lo que tú quieres, pero con los años tiene mucho impacto, ¿no? Entonces al principio en el banco tenía una responsabilidad muy limitada porque era una estructura muy... Lo que pasa en muchas de estas grandes entidades, que yo creo que las carreras profesionales es una decisión difícil de tomar, es que tú puedes entrar en una gran casa que te dan marca, pero a veces hay mucha gente trabajando, entonces tienes una responsabilidad muy pequeña y estás muy especializado, ¿no? Y ese fue el caso de mi primera experiencia laboral, que fue en JP Morgan, ¿no? Donde aprendí y además no sabía nada, o sea que tenía que aprender un montón de cosas. Hubiera sido una locura darme cierta responsabilidad. En KKR, que era una entidad mucho más pequeña, sobre todo en ese momento, la responsabilidad, si hacías las cosas bien, te la daban, o tenías suerte, te la daban bastante rápido. Entonces ahí había un comité a la hora de tomar las decisiones, es decir, yo buscaba hacer una operación, la encontraba bien fuera privada o pública, porque sí que invertí mucho en el mundo cotizado, en ese fondo específico que teníamos de situaciones especiales. Y yo buscaba la oportunidad, hacía todo el trabajo, iba hablando con un jefe todo el rato, porque dos cabezas piensan mucho mejor que una, pero proponía la inversión y un comité decía que sí o que no. Y ahí sí que hice inversiones muy relevantes de capital, pues de más de cientos de millones de euros, ¿no? Presentando esa información a un comité. Y luego ya en el mundo del hedge fund, ya puedes invertir sin la necesidad de un comité, ¿no? Lo que te gestionan es el riesgo agregado que estás tomando, ¿no? Si tú piensas en el equipo que tenemos ahora, mis analistas miran compañías, las miramos juntos, hacemos mucho análisis,
pero el riesgo agregado lo gestiono yo, ¿no? Que ese es lo más importante para no asumir demasiado riesgo, que es lo que se llama portfolio management, gestión de carteras, ¿no? Esa sería un poco la evolución. ¿Y en qué momento estás en Londres, estás con una carrera profesional estelar y dices, voy a volverme a España a montar mi propio fondo bajo mi propia directriz y con la visión que yo creo que merece la pena tener? ¿Cómo es el proceso? Yo creo que cuando llevas mucho tiempo haciendo algo, antes estamos justo antes de entrar charlando brevemente, hablamos del tenis, que jugamos los dos al tenis y decía que yo he evolucionado, que no consigo evolucionar en el tenis, no juego suficiente y por mucho que juego no mejoro. Eso no ha pasado en nuestra estrategia de inversión. O sea, yo llevaba mucho tiempo dando unos retornos muy buenos, ¿no? Y sobre todo unos retornos en el contexto del riesgo asumido muy buenos. Realmente veía que tenía ya, si habiendo hecho esto de una manera obsesiva durante muchísimo tiempo, veía ya que tenía la capacidad de dar unos retornos muy buenos. De hecho, si miras, hay una edad, que es la edad más o menos buena para que un gestor, donde un gestor tiene la madurez, pero todavía tiene el hambre, ¿no? Y pues hay un gestor de un fondo de calidad muy famoso que vive en Mauricio y gana 300 millones de euros al año, pues su incentivo para dejarse la piel en este juego tan competitivo y tan difícil es más bajo, ¿no? Entonces hay un momento ideal que es más o menos en la edad en la que me encuentro yo, en los 40, que es el momento para lanzarte. Entonces, en mi caso particular, como yo no soy un emprendedor natural, pero cuando conseguí ahorrar un dinero que me permitía invertir ese dinero, y yo sé que está invertido en el fondo, obviamente, en la misma clase de acciones que todo el mundo, o sea, que la gran mayoría del fondo, que si mi dinero tiene la rentabilidad en el fondo que yo espero, pues no va a haber un problema económico, ¿no? en casa. Y eso fue lo que me llevó a darle el salto. Qué bueno. Esa combinación, know-how, seguridad en ese know-how, y tener ya una posición económica que me permita asumir ese riesgo con una familia con hijos, ¿no? Claro, y para ser gestor de inversiones, lo primero que hay que tener, aparte evidentemente del know-how, la experiencia y el talento, es dinero que gestionar, ¿no? De clientes. ¿Cómo fue el proceso de captación, de convencer a clientes? Oye, mira, yo llevo muchos años haciendo esto con éxito muy bien, ¿no? En otras firmas y ahora voy a montármelo por mi cuenta y quiero captar vuestro dinero para daros muy buenos retornos. Pues lo primero que te diría es que el dinero es muy tímido. O sea, al dinero no le gusta nada lo que no está aprobado y conseguido, porque hay mucha, tú lo sabes mejor que nadie, hay mucha oferta, ¿no? Entonces, en nuestro caso, hablamos con... Bueno, te voy a contar algo que no he contado nunca para que sea divertido. En mi caso yo tenía un inversor muy grande holandés que quería poner un ticket muy relevante y era una forma de empezar que nos ponía con mucho más capital inicial, ¿no? Que al final cuando empiezas y eres pequeño siempre hay una tensión porque no te pueden mirar los mayores, ¿no? Si yo soy una institución que como mínimo va a invertir 10, 15 millones de euros o 50 millones de euros, que las hay, y tienes un fondo de 25 millones, no te pueden invertir, o sea, no te quieren ni ver porque saben que si hacen el trabajo no merece la pena, ¿no? Entonces hay que intentar empezar con una cantidad inicial. Y yo tenía un inversor muy grande que me ponía mucho capital, pero añadía muy poco valor a la visión de lo que queríamos montar. Entonces decidimos no hacerlo con él y buscamos en España 3 inversores diferentes que añadieran un valor diferente, ¿no? En nuestro caso tenemos a un family office grande con un equipo de fondos donde la persona que lleva los fondos sabe mucho, entonces teníamos mucha seguridad de que era un tío que sabía lo que estaba haciendo y que iba a invertir a largo plazo con nosotros, ¿no? Que al final el dinero, la bolsa hace así, entonces quieres un inversor que invierta a largo plazo y tenga esa visión contigo. Luego tenemos una aseguradora también que invirtió un capital inicial grande, pues uno puso 10 millones de euros, el otro puso 6 millones de euros, y luego tenemos un multifamily office que al final son como un grupo de inversores que puso 10 millones de euros. Y con esos 26 millones de euros y nuestro capital, pues empezamos y luego hemos ido levantando capital, sobre todo de cliente institucional. Esa es la realidad a día de hoy. Sobre todo es family office, que eso es gente que ha tenido, para el family office es individuos que han ganado mucho dinero y tienen un equipo para que les gestione el dinero suyo, ¿no? Luego tenemos instituciones y multifamily office como pueden ser aseguradoras o multifamily office es un grupo que gestiona muchas familias grandes, ¿no? Que hay unos cuantos muy buenos en España, aseguradoras, que lo he dicho ya, me estoy repitiendo un montón, fondos de fondos, esa tipología, bancas privadas, que hay bancas privadas muy buenas en España también, y esos han ido invirtiendo en nuestro fondo y ese ha sido el capital que hemos ido captando. Todavía no hemos hecho el esfuerzo de captar directamente porque es muy difícil llegar a una audiencia suficientemente formada como para que quiera invertir a largo plazo, que sepa cómo invertir en el fondo y que entienda nuestra estrategia, ¿no? Que ojalá lo consigamos. Porque entiendo que por la manera de funcionar de un fondo, que luego igual lo hablamos, el tema de entradas y salidas de capital, claro, esos primeros inversores que ponen una masa relevante al principio de capital,
es importante que entiendan bien la filosofía y que se comprometan a estar a largo plazo, sobre todo al principio, ¿no? Correcto, porque el mercado tiene una... Cuando hablamos del mercado, la inversión, tú puedes especular o invertir a largo plazo, ¿no? Entonces, el mercado a corto plazo se mueve de una manera un poquito errática en ciertas instancias, ¿no? Entonces, tienes que tener gente que sepa, oye, si hay algo, una dinámica de mercado que no te beneficia en un momento dado, pero lo estás haciendo muy bien en tu estrategia, pues que estén tranquilos, ¿no? Y eso para nosotros era muy importante, porque así eso te da la seguridad de... Oye, pues ten en cuenta que no estamos jugando nuestra vida, nuestra carrera profesional, o sea, no es menor, ¿no? El coste de oportunidad era altísimo en este caso. Claro, vosotros además empezasteis en 2022, que no fue un año fácil para los mercados. Empezamos en un año terrible, la verdad. Bueno, no puedes elegir. Cuarto peor año de los últimos 70, por ejemplo. Pero lo hicisteis bastante mejor que el mercado. Lo hicimos en general. mucho mejor que el mercado, sí. Bueno, porque dentro de calidad luego entraremos en qué nos diferencia, ¿no? Hay muchos fondos. O sea, la visión, si quieres, de lo que hacemos nosotros en Nartex tiene dos patas, ¿vale? Hay un montón de fondos de calidad. Yo creo enormemente en que la estrategia de calidad es la mejor, ¿no? Y creo en eso porque es lo que demuestra la información, o sea, la historia. O sea, hay un montón de historia y tú ves la historia. Yo sé que adivinar qué va a hacer el mercado es imposible, o sea, llevo mucho tiempo dedicado a esto. Todo el mundo espera que los del sector financiero sepan qué va a hacer el mercado. Es imposible, o sea, nadie lo sabe. O sea, si yo el año del COVID te digo que viene el COVID, tú vendes todo lo que tienes en renta variable, pues la renta variable subió un 20%, ¿no? Entonces, hay que ser muy consciente de que es muy difícil adivinar qué va a hacer el mercado, ¿no? Y yo creo mucho en la inversión en calidad porque la inversión en calidad ha dado claramente retornos muy superiores a las alternativas. Por eso hacemos calidad, ¿vale? Bueno, te iba a comentar, Tomás, si puedes, para terminar de aclarar a la gente, cuáles son las grandes principales corrientes de inversión y qué es concretamente la inversión en calidad, que es lo que vosotros hacéis. A grandes rasgos hay tres tipos de inversión, ¿vale? Una cosa que se llama value o valor, que quiere decir compro barato, ¿vale? Una persona que invierte en value lo que dice es esta compañía o este sector está muy barato, realmente juegan al ciclo de capital, ¿no? Lo que pasa en el mundo es que hay un sector que va muy bien, entra mucha competencia y entonces los márgenes caen porque hay un montón de gente que ofrece un bien y de repente y la demanda baja porque todo el mundo ha comprado ese bien que estaba de moda y de repente todo el mundo palma pasta, ¿no? Entonces todo el mundo palma, de repente nadie gana dinero, bajan los múltiplos y eso hace que puedas comprar algo muy barato si el ciclo de capital vuelve, ¿no? Eso sería la idea. En value lo que estás intentando es comprar barato. Pensar en las compañías de coches, ¿no? Pues al final en value Renault siempre ha cotizado muy, muy, muy barata. BMW, tú ves los números y dices, ¿cómo puede ser que cotice a 6 veces ganancias? Bueno, pues cotiza 6 veces ganancias porque es muy intensivo en capital, porque no, por las cosas que sean. Si vuelve el sector, pues puedes ganar mucho dinero, pero si no vuelve, puedes perder mucho dinero. Eso es value. Luego tienes growth, que es el otro cara de la moneda, ¿no? Compañías que crecen mucho y muy rápido. Sectores nuevos, ¿no? En el mundo digital lo hay constantemente. Pues ahora habrá un montón de compañías de inteligencia artificial que saldrán y que crecerán muchísimo y rapidísimo y eso sería un inversor en crecimiento, ¿no? Ahí lo que estás buscando es que la compañía crezca un montón y además de ese crecimiento lo que quieres es que consolide una posición de mercado que le permite ganar dinero. Y luego en medio hay uno que se llama GARP, que es Growth at a Reasonable Price. Quiere decir crecimiento a un precio razonable. Ni muy barato, ni mucho crecimiento, dame algo en medio, ¿no? Quality, y entonces GARP es, imaginaros, algo que está entre esas dos, ¿no? Quality es una capa de GARP principalmente, aunque puede pescar en los otros dos lados, que lo que tiene es una cosa que es el retorno en capital es muy alto. ¿Qué quiere decir el retorno en capital? El retorno en capital es que una compañía coge un euro, la invierte y ¿qué rentabilidad tiene esa inversión? Eso se mide y se llama retorno en capital, ¿no? Pues la característica fundamental del quality dentro de todas las estrategias de inversión es que el retorno en capital es muy alto. ¿Qué estamos midiendo? Que una compañía es muy eficiente a la hora de crecer. Es decir, yo cojo un euro y lo invierto y tengo mucha rentabilidad, es muy eficiente a la hora de crecer. Si yo invierto, si la valoración no fuera importante, que es fundamental, y el crecimiento no fuera importante, que es fundamental, son parte de un cóctel que hay que hacer muy bien, pero quality dice, esas dos cosas me interesan, pero lo que quiero es un retorno en capital muy bueno, ¿no? Y de tal manera que con poco dinero crezca mucho y entonces voy a tener mucha rentabilidad para mí como accionista. Ese sería. Luego hay un par de características más de quality, que es que tengan poca deuda y que tengan una consistencia en el crecimiento. Esos son los estilos de inversión. En alguna entrevista te leí decir que la inversión en quality había retornado 25 veces tu dinero en las últimas décadas contra 10 del S&P 500. O sea, los números exactos es, y esto creo que es importante que, claro, yo soy un inversor que se puede percibir como muy sesgado porque yo invierto en compañías de calidad, entonces
os invito a que miréis eso. Yo creo que no sé si lo tenemos en la web, pero hay un montón de estudios que lo enseñan, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, os doy dos como titulares, ¿no? El primero es el MSCI Quality ha dado un retorno en los últimos 40, 30, 20, 10 años, desde que más o menos del 12,5% con dividendos reinvertidos al año. Ha hecho sí, ¿eh? No, como toda inversión en bolsa, tiene volatilidad. El MSCI Global ha hecho un 8,5%. Entonces, esa diferencia, son 4 puntos, es gigantesca con el interés compuesto, ¿no? Y luego el SP500 ha dado como más o menos un 10%. El SP500 lo ha hecho mucho mejor en las últimas décadas. ¿Por qué? Porque ha habido un montón de compañías que han escalado de una manera muy eficiente a nivel global y casi todas están en Estados Unidos. Muchas las conocéis, que son las famosas FANG, pero hay otro montón de compañías que están ahí, ¿no? Entonces, ese es un titular. ¿Cómo funciona Quality normalmente? Que es el otro titular. Normalmente lo que hace es que captura de las bajadas un 80% de las bajadas y captura de las subidas un 95%. Eso es más o menos lo que pasa a largo plazo. La realidad es que de repente tienes 6 meses que Value lo hace fenomenal, luego tienes un año que Growth lo hace fenomenal, entonces Quality nunca está despuntando, nunca es el más listo de la clase. Es de los más listos de la clase, casi siempre. Eso es lo que hace Quality. Y lo que es muy difícil, que es muy tentador, es yo ahora voy a adivinar que Value va a ir muy bien y luego voy a adivinar que Growth va a ir muy bien, luego que Quality va a ir muy bien. Eso desafortunadamente es casi imposible. O sea, no conozco a nadie. De hecho, si tú miras los grandes hedge funds globales, ¿vale? Lo que hacen es que no toman nunca una apuesta sobre eso. Están lo que se dice neutrales de mercado. Neutrales desde el punto de vista del factor que va a funcionar, ¿vale? Porque luego hay más factores, hay momentum, hay un montón de cosas más. Entonces, eso es la idea para que os quedéis, es no que os lo dice Tomás Maraver, sino que realmente adivinar o ir transicionando los estilos que van a ir funcionando es algo tan difícil que los tíos que más pasta gestionan en el mundo y más cobran por gestionar esa pasta, porque al final están cobrando un 3,30, ni siquiera lo intentan hacer, para que os hagáis una idea. Así de difícil es, ¿no? Y eso sería un poco los estilos y cómo es el mapa global de inversión. Podemos visualizarlo en distintas empresas según las distintas filosofías para que la gente termine. Yo creo que lo has explicado fenomenal, pero así la gente termina de verlo claro. Value es, los bancos europeos están tirados, están cotizando a 0,7 veces el valor en sus libros. ¿Cómo puede ser eso? Pues por un montón de motivos, pero eso es un sector donde hay mucha competencia, pero que tiene una valoración muy baja, ¿no? O el sector de automóviles, que he puesto el ejemplo de antes de Renault, ¿no? Es otro ejemplo del típico sector value, o el sector de commodities, ¿no? Entonces, cuando tú invertías había un momento hace 3 años que todo el sector de commodities estaba por los suelos y de repente Putin invade Ucrania, ¿no? Y entonces eso genera una inflación y una incertidumbre enorme sobre los recursos naturales y hace que haya un ciclo de capital que vuelve, que es que las materias primas suben. Eso son ejemplos de inversiones value. Si vamos a growth, pues mira, en software ha habido software, bueno, sí se dice software en español, ¿no? Ha habido un montón de compañías que han sido las grandes compañías de crecimiento. En el 2021, os voy a poner un ejemplo, pero porque yo lo he vivido, ¿no? Y ahí te hago, si quieres, una parada de un poco el riesgo que estás asumiendo. En el 2021 había mucha gente que pensaba que había unos gestores que eran unos genios, ¿no? Y tú ves que tenían Peloton y tenían Zoom. Claro, tú tienes Peloton y el mercado es muy cortoplacista, entonces coge los números a muy corto plazo y dice, no, es que claro, todos vamos a tener una bici de estas. Esos son ejemplos de compañías growth que no han funcionado, ¿no? Otras que sí han funcionado puede ser un Salesforce, un Shopify. Son compañías que tienen muchísimo crecimiento y donde tú ves los números y cotizan a un múltiplo loco, ¿no? Amazon es un ejemplo de una compañía que ha escalado y que realmente, oye, pues cotiza un precio de locos porque cotiza carísima para las ganancias que tiene. Tiene un negocio muy bueno que es el negocio de la nube, ¿no? Donde son los líderes, que se llama AWS, y muchos habréis oído hablar de ellos. Y luego tiene el negocio retail, donde apenas gana dinero. Entonces, ese negocio es un gran negocio de crecimiento y un gran debate en el mercado. Eso es una inversión growth, ¿no? Y luego tienes, pues si quieres GARP, pues hay un montón de compañías maduras. Si queréis podemos intentar pensar en alguna compañía. Pues Amadeus, por ejemplo, sería una compañía en España que podríamos calificar en ese entorno. SAP, que es una compañía alemana que podríamos clasificar en ese entorno. Y ahí hay muchas compañías de calidad y de GARP, ¿no? que asociadas. Pues dentro de la cartera, la inmensa mayoría de las compañías que tenemos son compañías que están en ese encuadre de GARP, ¿no? De hecho, yo lo que estoy buscando, que lo ves a nivel cuantitativo en mi fondo, es
lo mejor, o sea, obviamente, ¿no? Como gestor, nuestro trabajo es buscar lo mejor de todos los mundos. Entonces, nosotros somos un fondo que buscamos ser calidad a un precio razonable. Entonces, yo estoy buscando compañías que crecen con un retorno en capital muy bueno, pero sin sobrepagar, ¿no? Y eso es lo que nos lleva a ir rotando la cartera para buscar ineficiencias en el mercado que es tan cortoplacista y buscar ese cortoplacismo del mercado y encontrar algo que está barato, pero que es una compañía extraordinaria que domina su mercado, que es muy eficiente a la hora de crecer y que crece de forma sostenida, ¿no? El otro día estuve cenando con un analista vuestro con el que tengo muy buena relación y que es un auténtico crack. Y estuvimos hablando de Meta, mucho. Es una empresa que vosotros tenéis en cartera y que yo creo que ejemplifica muy bien esto que tú dices. Un crecimiento alto, pero ya muy asentada, líderes del sector. Hablabais también en vuestra página web que os gustaban mucho los oligopolios o monopolios. ¿Podrías hablar un poquito de cómo funciona el proceso de elección de una empresa en vuestro fondo? ¿Qué trabajo tienen los analistas? ¿Qué trabajo tienes tú? ¿Cómo va ese proceso de filtramos tantas empresas, hacemos seguimiento y nos quedamos con estas por esto y por esto? ¿Hasta cuánto llegáis de profundidad? A ver, nosotros no invertimos en casi nada. O sea, es una de las cosas que siempre nos dicen es, oye, nunca nos interesa ir a conferencias de ideas. ¿Por qué? Porque casi nada aplica a lo que miramos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando algo muy concreto. Solo miramos 120 compañías en el mundo, que es casi nada. Si lo piensas, hay 100.000. O sea, prácticamente nada es invertible para nosotros. O sea, hay un primer filtro donde yo, si quieres, la idea que te diría es estamos buscando seleccionar lo que funciona. Yo creo que está fenomenal que yo te cuente un rollo de cosas innovadoras y maravillosas y es el futuro y tal. La realidad es que lo que funciona, funciona y hay que intentar hacer lo que funciona, ¿no? Hay un quote magnífico de Charlie Munger que está atribuido a varias personas, pero que es do what works, o sea, haz lo que funciona exactamente. Entonces, ¿qué funciona? Pues mira, funciona. ¿Dónde hay seguridad a la hora de inversión que da muchos retornos? Pues lo primero es calidad. Hemos hablado antes de ello. Calidad da mayores retornos, da un 12,5% en vez de un 8,5%. Ojo, es una barbaridad. Pues lo primero es que sean compañías de calidad. Lo segundo es que cuando miras la aglomeración de dónde está la gran mayoría de los retornos, la gente sabe que la renta variable bate a la renta fija, pero lo que no sabe es que son muy pocas las compañías responsables de generar la gran mayoría del valor añadido. Hay una concentración enorme. Entonces, hay, pues mira, 83 compañías de las 26.000 que han estado listadas los últimos 100 años en América han generado la mitad del valor añadido. Solo un 4% de las compañías va a tener la renta fija. Entonces, si eres un inversor a largo plazo, que realmente lo que quieres es capturar lo que funciona, ¿qué características tienen las compañías que han dado esos retornos? Y yo lo resumo en 4, ¿vale? Cuando se lo contamos a nuestros inversores. Hay alguna más, pero hay 4 ideas fundamentales. La primera, la estructura de mercado, que sea un monopolio o un oligopolio, ¿vale? Meta, que es un ejemplo, luego, si quieres, podemos ir haciendo la analogía de todo con Meta, ¿no? Uh-huh. Pero con la compañía que quieras de la cartera o donde tú quieras. Meta en publicidad digital, Meta y Google controlan 2/3 del mercado, ¿no? Dentro de eso ha habido una dinámica específica, que es que Apple ha dejado de dar. Apple controla la distribución de un montón de consumo que hacemos de publicidad digital, porque es dueño del iPhone, ¿no? Obviamente. Entonces, Apple ha dejado de darle información a la gente que quiera anunciarse en su plataforma. Eso ha creado que había un montón de competidores de Meta, que hace Meta el producto fundamental de Meta es yo te vendo lo que se llama performance, publicidad en performance. Es decir, yo sé que tú, que tienes, me lo invento, 35 años y que no es el caso, imagínate, te estás quedando... tu grupo de amigos empieza a tener propecia, quiero anunciarte unas gafas o unas lentillas porque sé que las vas a necesitar. Y Meta tiene la capacidad de segmentar un grupo muy pequeño y darle una publicidad que específicamente es lo que necesita. Eso ha creado un montón de negocios, ¿no? Entonces, antes había otros jugadores en el mercado que podían hacer eso de una manera menos eficiente, pero también la hacían. Al quitarles Apple la información que les da, ya no lo pueden hacer, hay que hacer una inversión enorme. Entonces, no solo es un duopolio en publicidad digital, sino que se está haciendo cada vez más fuerte. Eso es una idea fundamental, ¿vale? Para el caso de inversión. Yo controlo mi mercado, no hay una alternativa y soy el que da de una manera clara la solución más eficiente para todos mis clientes. Monopolio y oligopolio. Esa es la primera característica. La segunda característica que buscamos nosotros es que haya crecimiento, pero que sea un crecimiento que podamos predecir, ¿vale? ¿Qué quiero decir con eso? Que sea un crecimiento que nosotros, de alguna manera, invirtiendo en nuestro proceso de inversión, podamos entender exactamente cómo va a evolucionar el precio, el volumen, el mix y el apalancamiento operativo, ¿no? Entonces, en el caso de Meta, para no enrollarme y darle un rollo enorme, porque luego hablamos de la profundidad en la que entramos en estas compañías, que es muy grande, o sea, estamos estructurados a mirar tan pocas cosas, en profundizar mucho.
Nosotros, bueno, tenemos bastante modelizado todo el sector de publicidad y hablamos constantemente con clientes de Meta para ver cuánto más están gastando a nivel trimestral. Entonces hacemos, pues Pedro, que es el analista con el que hablabas tú, él está hablando con clientes de Meta constantemente para ver, oye, cómo está evolucionando su gasto, ¿no?, en publicidad digital, cómo está evolucionando. En el caso de Meta en particular, lo que ahora el mercado quizás no ve con tanta claridad es toda la oferta de business messaging, ¿no?, que es la monetización que están haciendo de WhatsApp y de Messenger en Estados Unidos, bueno, de una serie de plataformas donde probablemente sea el producto de publicidad más interesante, ¿no? Entonces, nosotros, y luego ahí pagamos a un proveedor de información especial, ¿vale?, que son unos señores que lo que hacen es que agregan los recibos de un montón de compañías, pues de más de 1 millón de compañías, y agregan los recibos de qué están pagando y nos pueden informar de cómo está evolucionando el gasto en tiempo real de compañías medianas, que es el público de Meta, ¿no? Entonces, a la hora de tenemos un monopolio y un oligopolio y tenemos un crecimiento que creemos que con cierta visibilidad podemos modelizar, ¿no? Entonces, monopolio, oligopolio, crecimiento estructural y predecible. Segunda característica de las compañías que dan muchos retornos. Tercera característica, retornos en capital altos. Ya metiéndonos en la fricada absoluta, retornos en capital incremental altos. Meta ha hecho una inversión muy grande y ya con esa inversión no tiene que invertir mucho para seguir creciendo. Es muy eficiente, tiene un ROIC muy alto. Y lo último es que no queremos compañías que sean excesivamente cíclicas, ¿no? Queremos decir con eso que si, por ejemplo, aquí en la publicidad es un negocio, publicidad general, tiene cierta ciclicidad, pero lo que tiene mucha menos ciclicidad es Meta. ¿Por qué? Porque Meta, como os comentaba, hace performance advertising. Es decir, lo que hace es un tipo de publicidad que si yo dejo de gastar, dejo de vender. Entonces, aunque venga una recesión, si dejas de gastar, dejas de vender. Entonces, en tu recesión eres mucho más proclive a cortar lo que se llama publicidad de branding, de hacer marca, que el retorno no está claro, que a cortar Meta, donde el retorno te lo están midiendo y te lo están dando específicamente, ¿no? Eso son unas pinceladas de Meta, pero para contestar a tu pregunta inicial bien, nosotros acotamos muchísimo el universo de inversión en 1, quality, 2, compañías que son monopolios y oligopolios con crecimiento estructural, ROICs crecientes y que no sean cíclicas. Y luego queremos hacer compañías que los retornos no vengan de variables externas, es decir, de el precio del petróleo, imposible de predecir. Puedes ganar mucho dinero, Putin puede invadir Ucrania y te puedes forrar, pero es muy difícil predecirlo. De invertir en bancos o aseguradoras, posible saber lo que hay en balances. Yo que llevo ya tiempo haciendo esto, creo que hemos visto muchísimos bancos quebrar, ¿no? Entonces, cuando miras el mundo y quieres, o compañías listadas en China o en India, por ejemplo, la macro va a depender de los retornos. Yo ni soy un analista de macro, ni conozco a nadie que pueda adivinar la macro a largo plazo, que es nuestro modelo de inversión. Si metes esas ideas, ¿no? Monopolios, oligopolios, crecimiento estructural, quality, poder predecir, te quedan 120 compañías en el mundo. En Nartex somos especialistas en eso. Y Meta, que es ese caso de inversión específicamente, cabe en ese uniforme. ¿Con qué profundidad nos metemos? Pues nosotros nos metemos hasta la... O sea, muchos la conocemos muchísimo mejor que la gran mayoría de los empleados. Estamos hablando con empleados, con proveedores, con competidores, con ex equipos directivos para entender exactamente todas esas variables y poder modelizarlo lo mejor que podamos y además ir comprando información para tener en tiempo real información que nos permita ver si está cambiando la realidad, ¿no? Y ese caso de inversión. Claro, me encanta esta filosofía de inversión porque el mayor miedo que tiene el inversor retail y probablemente institucional también es que cuando ve el mercado que está en máximos históricos, aunque continuamente está en máximos históricos, le da miedo entrar en ese momento porque cree que va a haber una caída. Y te hablaba a ti hablar sobre el tema de la reversión a la media. La gente se piensa que porque está subiendo va a tener que caer para que la rentabilidad media baje. Pero claro, cuando pones en perspectiva el tema de la estadística de que solo el 0,algo% de las empresas generan el 80% del retorno del mercado, para esas empresas no hay reversión a la media. Entonces, por eso es tan importante estar invertido constantemente, ¿no? O sea, ahí te tengo que mandar alguna de nuestras cartas, que hacemos unas cartas bastante extensas donde hablamos de compañías y al final siempre hacemos una reflexión sobre inversión o el proceso de inversión, ¿no? Y hay tanta información que te demuestra que estar invertido es clave, ¿no? Porque te pierdes en los últimos 20 años ese 10% que hablamos del S&P 500, te pierdes los 10 mejores días de inversión. Ya no has hecho un 10%, ya has hecho un 5%. O sea, no un 5, no, un 7,5%, pero claro, eso no es lo mismo. Has perdido la mitad del retorno total, ¿no? Entonces, la decisión de no estar siempre invertido, ¿qué quiere decir? Quiere decir, estoy asumiendo que el mercado va a bajar. El modelo intelectual de cómo funciona el mercado es muy fácil. O sea, el mundo crece, ¿vale? El mundo cada vez
sea, el PIB global, el PIB español, lleva creciendo muchísimo tiempo. Entonces, el mundo crece. Y la bolsa es el subgrupo de compañías grandes que capturan mucho de ese crecimiento, porque crecen algo más rápido, porque lo están vendiendo más, porque son las compañías más grandes, ¿no? Normalmente. Entonces, se da ese fenómeno y luego se da el fenómeno de lo que llamamos el apalancamiento operativo. Si yo en vez de vender 5, vendo 6, gano muchísimo más de lo que estaba ganando, porque hay una cosa que es que yo tengo una serie de costes fijos, ¿no? Entonces, tú cuando piensas en el mundo, al crecer el PIB global, los índices van subiendo. Entonces, es una línea recta para arriba. O sea, yo creo que es súper importante. Tengo este diálogo mucho con un inversor bastante grande que tenemos, que es Marrategui, con un family office. O sea, tú en el momento en el que no estás invirtiendo, estás diciendo, sí, me has visto que todo el mundo y sé que va a bajar. Pero mira una gráfica, casi siempre está lo más alto, ¿no? Entonces, hay que aceptar esa volatilidad y nosotros lo que le recomendamos a la gente es que invierta gradualmente su capital, no porque vaya a tener mayores retornos, sino porque va a dormir mejor el día que caiga un 10% si queda a corto plazo que si no lo hace, ¿no? Sí, porque hay 2 estudios muy buenos sobre esto. Uno de Vanguard que dice que en un 70% de las ocasiones es mejor el lump sum, invertir de golpe, que no DCA, y que a la vez el DCA es un 90% de las veces es más rentable que no invertir. Y otro de JP Morgan, muy bueno también, que analizaba si era más rentable invertir en máximos históricos o no. Y en todos los periodos, excepto en el periodo de un mes, era más rentable invertir en máximos históricos que en otro momento cualquiera del mercado. Es una cosa que es súper difícil de interiorizar, pero es que es tan importante porque el impacto que tiene el interés compuesto es de una potencia tan grande que si te pierdes 1, 2, 3 años, estás perdiendo muchísimo de lo que acabas sacando al final, ¿no? Porque ese interés se va componiendo. Y Tomás, esto no va a convencer a la gente de invertir, no invertir en tu fondo, pero me gustaría ponerte un poquito contra la espada de la pared y que puedas justificar por qué merece la pena más invertir en Nartex que no en un MSCI World o en un SP500. Nosotros lo primero que hemos hecho es seleccionar un grupo de compañías. Yo siempre digo que tiene muchísimo mérito pescar peces donde no hay peces. O sea, estás encantado si consigues sacar un pez en un sitio donde no había ni un pez. Pero esto va de pescar peces, ¿no? Entonces, ¿dónde están los peces? Los peces están en compañías de calidad, compañías que tienen oligopolios y monopolios con crecimiento estructural, con retornos en capital crecientes y donde no hay factores exógenos que van a determinar tu rentabilidad. Nosotros no nos hemos inventado esos filtros porque suenan bien. Nos hemos inventado esos filtros porque si coges la historia es lo que funciona. Entonces, como hay que hacer lo que funciona, hacemos lo que funciona. Yo te diría que lo que hemos hecho es como coger estamos jugando una partida de ajedrez con respecto al índice y le quitamos a nuestro contrincante las 2 torres, que son lo que no es de calidad, y los 2 caballos, que es lo que no son monopolios y oligopolios que crecen de forma estructural. Entonces ya tenemos una partida de ajedrez en la que a largo plazo hoy estamos empezando con una ventaja, ¿no? Y luego está el proceso de inversión. Entonces nosotros específicamente hay 2 puntos que nos diferencian con respecto a la mayoría de los fondos y que creo que nos van a dar unos retornos superiores a los índices, como ha sido el caso desde que hemos empezado, ¿no? Primero es la profundidad de conocimiento, ¿no? O sea, al final nosotros lo que estamos haciendo aquí es traer el proceso de inversión de los grandes hedge funds y los grandes private equities que los inversores pagan 2,20 o incluso más, unos fees mucho más altos que los que cobramos nosotros, si quieres, a este gran mundo de fondos long only, ¿no? Y ese proceso de inversión está testado, o sea, no es que se nos haya ocurrido a nosotros. Ese proceso de inversión es curioso, ¿no? Pero yo creo que hay grandes marcas que lo que venden es distribución, pero no tienen producto bueno. Nosotros estamos justo focalizados en ser independientes con el mejor producto, trayendo esa tecnología, ¿no? Lo que te comentaba de Meta, pagando a un tío que tiene 200 clientes en el mundo, pero que realmente lo que tiene es la información que te está dando en tiempo real, oye, cuánto está siendo el gasto en publicidad, ¿no? Que nos da esa convicción en que nuestros números y nuestra tesis es correcta, de que están ganando cuota de mercado de forma consistente, como los retornos son tan grandes, amplía el tamaño del mercado, que es específicamente lo que pasa con Meta, ¿no? Entonces creo que esa profundidad de conocimiento, que uno, pescar dónde están los peces, y dos, ese proceso de inversión, tanto a la hora de analizar compañías, hablando con sus clientes, proveedores o comprando esa data, y la construcción de cartera, nos dan una ventaja competitiva, ¿no? O sea, lo que es la partida de ajedrez la estamos jugando de una manera, si quieres, con un proceso muy bueno. Y luego, dentro de la estrategia, que es súper importante, hay un montón de fondos de calidad internacionales muy buenos. Como veréis, muchos de ellos han batido a los índices a largo plazo. Ahora llevamos 2-3 años que ha sido un entorno muy difícil para los fondos con nuestra estrategia. Para los fondos en general, porque había mucha concentración de los retornos, nosotros ahí nos diferenciamos de una manera muy clara, ¿no? O sea, somos muy disciplinados en cuanto al precio que pagamos. Buscamos tener una diferencia con respecto al consenso de mercado clarísima a través de ese proceso de inversión. Oye, el mercado piensa que va a crecer esto, nosotros creemos que va a crecer más y normalmente tenemos razón, ¿no? Y eso se mide y lo podemos demostrar. Y luego somos muy
realmente invertimos en compañías que cumplen esos 4 criterios. Hay un montón de gente que dice que hace calidad. O sea, el concepto que más nervioso me pone a mí es que la gente dice, no, yo invierto en negocios con barreras de entrada. En un mundo digital y global, casi ningún negocio tiene barreras de entrada reales. Es súper difícil. Entonces, esa idea, ¿no? Cuando nosotros hablamos de Meta, hay un ejemplo muy bueno que de hecho es lo que nos llevó a invertir en Meta, que es que TikTok intentó penetrar ese mercado y ha vuelto una vez más a demostrar estoy seguro que os pasa que acabáis utilizando en Instagram Reels, que captura vuestro cerebro y lo hace directamente, lo tritura y estáis ahí como monos 15 minutos. Ha demostrado una vez más su capacidad de ejecución y escala y inversión en tecnología, que hace que sea la mejor plataforma desde el punto de vista para sus clientes de lo que se llama engagement, ¿no? de ojos que están mirando eso y de monetizar esa publicidad, ¿no? Entonces esas barreras de entrada ahí son totalmente infranqueables. Nosotros eso nos lo tomamos muy en serio. O sea, tú ves toda nuestra cartera y te puedo explicar clarísimamente por qué son negocios no desintermediables. Y mucho de nuestro tiempo es, ¿alguien va a intentar desintermediarlo? Entonces, eso es lo que nos diferencia, ¿no? Esa disciplina en mirar solo esas 120 compañías, no comprar lo que está funcionando ahora, que está de moda, inteligencia artificial, compro unos chicharros que van a ir muy bien y se lo cuento a mis inversores y piensan que soy muy listo, pero luego pues es un poco como el 2021, ¿no? Con el Zoom y el Peloton, que parecían muy listos y de repente, atrac. Entonces, ¿por qué creemos que vamos a batir a los índices? Porque la gente que hace las cosas como las hacemos nosotros, lo hace. Y nosotros llevamos mucho tiempo haciéndolo, no solo el fondo nuestro ahora, sino históricamente, ¿no? en mi inversión en estos sitios, ¿no? Claro, batir al índice puede entenderse como tener más rentabilidad o también puede entenderse como tener menos volatilidad y menos riesgo. ¿Crees que si llegasen momentos de mucha tensión como 2002, 2008 o algunas otras veces que ha habido en la historia donde los índices han corregido fuerte, este grupo de empresas también podría caer menos? Con toda seguridad, o sea, es casi por lo que está diseñado, ¿no? O sea, lo que es muy difícil es batir al índice cuando las cosas van muy bien, porque ahí te metes en el mundo más chicharrero, ¿no? Nuestra estrategia hace los dos. Mira, hay un ejemplo muy bueno, tanto en las bajadas de de agosto como en septiembre, por poner los 2 ejemplos, nuestro fondo lo ha hecho significativamente mejor que los índices en esa bajada, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un conjunto de compañías que no están en la parte donde hay una burbujara en el mercado, que es en la parte de, bueno, si quieres, realmente Nvidia, ¿no? Que es una compañía que ha dominado muchísimo los retornos en este momento específico. Para los que lo vean, no sé cuándo sale, pero conceptualmente casi diría que es el diseño de nuestro fondo, ¿no? Tenemos compañías que tienen menos deuda, con lo cual cuando caen las valoraciones, al estar menos endeudados, caen menos. Tenemos negocios que son más estables, con lo cual hay menos incertidumbre, con lo cual caen menos y tenemos negocios que son mejores, ¿no? ¿Cuándo nos cuesta a nosotros hacerlo bien? En el momento burbujero. Es normalmente cuando el fondo se tiende a quedar un pelín atrás. Qué bueno. Quería ahora cambiar de tercio totalmente y sacarte un tema de conversación que a mí me gusta mucho y me han preguntado a veces por él y yo tengo mi respuesta, pero quería ver la tuya. Y es, hay veces que me escriben, Javi, yo estoy muy preocupado y quiero invertir en ESG. ¿Qué fondos me recomiendas que sean muy sostenibles, todo esto? Y le digo, mucho cuidado, porque a veces califican empresas, que esto Elon Musk lo dice mucho, como ESG, que luego si las miras bajo la ética que cada uno tiene y es de su ética propia y no hay que entrar a juzgarla, pues quizá no cumplirían esos parámetros, ¿no? Me haces una pregunta complicada. ¿Por qué? Porque es una corriente relativamente reciente donde hay todavía unas métricas muy inciertas. No se sabe todavía. O sea, la realidad es que en ESG hay muchísima... no quiero decir mentira porque eso implica voluntad, pero la gente intenta hacer lo que parece que está bien para cumplir esos criterios y no lo que está bien, ¿no? Hay un debate, te pongo un ejemplo. Nosotros tenemos una compañía que se llama, todos conocéis, que se llama Airbus en la cartera y que no está, nos llamó un inversor y nos dijo, mira, no están las listas de ESG y tenéis que, y vamos a vender nuestra participación si la tenéis en cartera. Le dijimos, es una pena, pero no vendemos la participación porque no estén tus índices de criterios de ESG, que es una pena, ¿no? Y ellos mismos estaban desesperados porque estaban encantados con la inversión en el fondo, pero era algo que les venía impuesto por un cartelito de un proceso que tenían ellos, ¿no? Nosotros, de hecho, en ESG te diría que salimos rankeados fenomenal, porque todas nuestras compañías son líderes globales y además de líderes globales son líderes en ESG, ¿no? Pero en el caso específico de Airbus es muy curioso, ¿no? Es una compañía, es un poco de locos, porque es una compañía que es la solución para contaminar menos, entonces tienen que ganar dinero para invertir más en las turbinas nuevas
que contaminen menos, ¿no? Y luego tiene un componente de su negocio que es defensa, ¿no? Luego podemos hablar de los méritos de la tesis de Airbus, pero si tú lo que haces es subirle el coste de capital a Airbus, haces que sea significativamente más difícil. Además, en un negocio que lo que tenemos que invertir en Europa obviamente es en defensa, porque es un tema completamente objetivo, ¿no? O sea, dependemos de un externo que es Estado de los americanos, que están cansados de tener un sistema de salud muy malo para invertir en defensa y cubrirnos a nosotros, ¿no? Entonces, realmente a mí es un tema que obviamente nos lo tomamos muy en serio en cómo invertimos nosotros, pero creemos que en la industria todavía hay muchísima bla, 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 no sé cómo decirlo. No se está midiendo del todo bien, quizá, ¿no? Bueno, que no se mide bien, que al final lo importante es la trayectoria de cómo se está mejorando y cómo se está invirtiendo. No hay que excluir a determinados sectores. Luego hay que mirar esas métricas bien miradas, porque hay mucha gente que juega con... Como todo lo que se mide se puede... se puede tergiversar, ¿no? Y en ESG todavía lo que se está midiendo se tergiversa muchísimo. Sí, además lo que está claro es que cuanto más capital hay en una sociedad y más riqueza, menos acaba contaminando, más eficiente es, y cortar esa inyección de capital a determinados sectores o determinadas empresas, pues puede salir un poco el tiro por la culata, ¿no? Y fíjate que nosotros no invertimos en sectores que nos han... Con la excepción de defensa, no invertimos ni en juego, ni en tabaco, ni en, por supuesto, en materias primas. O sea, que es algo lo que me vendría bien es contaros el rollo de que ESG es buenísimo y que tenemos un ranking muy bueno, pero la realidad es que está muy desvirtuado. Interesante. Si te parece, Tomás, vamos a pasar un poquito a situación de mercado. Ya sé que vosotros en el fondo lo que hacéis es investigar negocios y creo que evidentemente es donde está el dinero a largo plazo, pero estoy seguro que también estáis algo puestos en situación macroeconómica y sobre todo pues para ver, ¿no?, cómo a corto plazo esta situación macroeconómica puede a lo mejor impactar a vuestros negocios. Entonces, quería empezar a preguntarte por el tema de los tipos de interés, porque en YouTube al final lo bueno es que llegamos a mucha gente. Y como tú bien decías, los datos siempre se pueden tergiversar. Entonces, en Twitter se corre una foto que se ve que en 2002 y 2008 bajaron los tipos de interés y se hundió el mercado, y la gente ya tiende a asociar la bajada de tipos de interés con la bajada del mercado. Cuando si luego analizas en profundidad, ves que, por ejemplo, cuando pasó 2002 y 2008, el 44% de las empresas del S&P 500 no eran rentables y hoy solo creo que es el 9 o 11%. ¿Cómo veis vosotros la bajada de tipos de mercados ahora? ¿Creéis que se puede conseguir esa soft landing que busque Powell? ¿Cómo veis el mercado? Voy a empezar haciendo un disclaimer. Nunca hagáis caso a nadie que habla de macro y, por supuesto, no me hagáis caso a mí. Tengo una opinión, absolutamente. Pero adivinar la macroeconomía a corto plazo es muy difícil, ¿no? Entonces, ¿cómo veo la macro ahora mismo? Yo creo que hay tres grupos. O sea, cuando piensas en la macro hay que ver si realmente hay cosas sintomáticamente preocupantes, ¿no? Entonces, al final, que es el modelo mental en el que pienso yo, tú tienes tres grupos de gasto. Tienes un grupo de gasto que son las households, las casas, o sea, nosotros, ¿no?, los consumidores. Luego tienes los negocios, ¿no?, las grandes business, los grandes negocios. Y luego tienes el gobierno, ¿no? Ellos tienen tres formas de gastar. Yo cada vez gano más dinero, gasto en línea con mi crecimiento de cuánto dinero gano más. Puedo gastarme el exceso de caja que tenía o puedo endeudarme para hacerlo, ¿no? Entonces, si yo miro los grandes grupos de consumo y cómo están gastando, ¿cuándo es preocupante? Cuando los grandes grupos de consumo lo que están es endeudándose para gastar, ¿vale? Entonces, a nivel consumidor, el consumo, ¿no?, es probablemente el motor más importante, el grupo más importante de esos tres. Lo que ves, y hay dinámicas diferentes. Luego, si quieres, hablamos de China, que creo que es una cosa un pelín diferente, ¿vale? Pero ¿qué estamos viendo a día de hoy? Lo que estamos viendo es que el consumidor está en una posición relativamente sana, saliendo del COVID. El gran consumidor, el que gasta la mayoría. Quien está sufriendo mucho son las clases bajas. Al que le ha impactado mucho la inflación es los que llegan muy, muy, muy apretados a fin de mes, que tienen menos dinero. Ellos, desafortunadamente, son los que... Es una crisis muy inusual esta, porque son los únicos que han sufrido de verdad, donde vemos un problema de consumo. Eso se está normalizando. Estamos viendo empezando a ver cierta deflación en ciertos productos, y lo más importante, estamos viendo que la inflación, si tú miras bien la inflación y ajustas, no os voy a meter un rollo macroeconómico, pero vamos, el número que vosotros veis de la inflación tiene un efecto, un tercio de eso son el coste de las casas, y no es un número real, porque hay mucha gente que es dueña de su casa sin una hipoteca. Y cuando se ajusta más o menos la inflación, ya está bajo control. Es una cosa muy importante. Y el consumidor, en general, excluyendo esos consumidores pequeños, está bien y no está gastando endeudándose. Entonces, no me hagáis caso en cuanto a la macroeconomía, por favor, pero lo que nosotros vemos es en la gran mayoría de instancias parecidas a estas se puede conseguir un soft landing sin ningún problema, ¿no? Luego tienes
Otra, los negocios, los businesses, como se diga en castellano, que no están gastando, de hecho tienen mucho dinero, no están sobregastando, o sea, tienen mucho depósito y ahora parece que estamos entrando en una fase de inversión, que eso le vendría muy bien a la economía. Y luego tenemos a los gobiernos, ¿no? Donde en el caso de Estados Unidos, que es quizás el más relevante a nivel global, lo que está pasando es que el gobierno está gastando mucho más de lo que ingresa y lo está haciendo apalancándose. Pero justo esa es la única dinámica que es muy prolongable en el tiempo, porque todo el mundo quiere comprar el bono americano, ¿no? O sea, tiene acceso al mercado y parece que en cualquiera de las dos administraciones el déficit se va a expandir. Entonces, en cuanto a Estados Unidos, te diría que somos constructivos, creemos que hay una desaceleración tranquila, y luego en Europa somos como un poco el primo flojete, ¿no? de esos, entonces es lo mismo, pero mucho más lento y con un impacto muy importante, que es Asia. Asia está tirando muchísimo, pero China, Alemania, que es el motor económico industrial, exporta muchísimo a China, y China está flojo, ¿no? ¿Por qué? Porque ha bajado el sector de las casas y entonces eso tiene un impacto en la percepción económica del consumidor y eso hace que gasten menos, ¿no? Entonces probablemente ese sería un poco el mapa económico que es normal. O sea, siempre te puedo vender el miedo, pero siempre suben cada vez más los stocks. A mí en el mercado lo que me preocupa ahora realmente es la burbuja que hay en la parte de... Nosotros, como sabes, fíjate, todos los fondos quality tienen muchísima exposición a tecnología. Nosotros estamos muy infraexpuestos a tecnología. Siempre lo digo porque a todo el mundo le encanta hablar de Meta, le encanta hablar de Microsoft, le encanta hablar, pero nosotros, que le dedicamos mucho tiempo y muchos recursos a eso, estamos muy infraexpuestos porque las barreras de entrada en general en el sector no son tan grandes, ¿no? Entonces, a mí en ese mundo lo que me preocupa es Nvidia. ¿Qué sería lo lógico que pasara? ¿Qué pasó en el 2000? A tu ejemplo, si fuera este momento, que un fondo como el nuestro lo haría muchísimo mejor que los índices. ¿Por qué? Porque no estamos largos la parte chicharrera del mercado. Entonces, claro, lo que explicas de los grupos económicos, ¿no? Que está el Estado, los negocios y los ciudadanos, yo coincido 100% que la parte de negocios y ciudadanos la veo bastante sana, sobre todo la de negocios, pero claro, los estados están en máximos históricos de deuda. ¿Tú crees que esto puede influenciar de alguna manera a los bancos centrales para que mantengan más bajos los tipos de interés durante más tiempo y entonces esa inflación pueda estar ahí un poco persistente? Es que no lo sé. O sea, la realidad es, mira, casi siempre estamos en máximos de deuda. O sea, desafortunadamente no. El modelo económico actual de los países desarrollados es un endeudamiento gradual. Tú mira la deuda que tiene Japón, ¿no? Si nos queda tanto recorrido para llegar a algo que en sí es sostenible, o Italia, o el reporte que acaba de sacar Draghi, ¿no? Que acaba de decir, oye, señores, tenemos que endeudarnos más para invertir en Europa, que nos estamos quedando atrás, nos estamos quedando atrás. Podemos hablar más de esta parte de Europa. Te quería preguntar, Tomás, ¿qué diferencias ves tú en las empresas americanas que las hacen más resilientes y más adaptativas y que funcionan mejor en el sistema que las europeas? Bueno, hay varias idiosincrasias. O sea, la primera es que es un mercado que es igual o mucho más grande, ¿no? Es decir, si yo tengo un producto que es bueno en Estados Unidos, lo escalo y no solo el PIB per cápita es mucho más alto que el europeo, sino sobre todo lo escalo a todo Estados Unidos de una, ¿no? Solo tengo que hacer una regulación. En España tú quieres hacerlo y tienes que hacer 17 autonomías, vete a Francia, vete a... Entonces, eso es un efecto que hace que los costes de fricción a la hora de escalar, los costes fijos y la capacidad de reinvertir las haga una economía mucho más dinámica. El segundo factor fundamental es la regulación. La regulación en Europa es un auténtico drama, ¿no? O sea, lo vemos con lo del tema de la inteligencia artificial. Si es que tenemos que invertir y si tú pones barreras, si es que corres 100 metros mucho más rápido si no tienes que saltar las vallas. Entonces, eso aplica a nivel europeo y aplica también a nivel a los países europeos, ¿no? Desde el punto de vista salarial. Hay una cosa muy controvertida, pero que es una realidad enorme. ¿Cómo de cómodo te sientes cuando tienes que invertir y echar a empleados si te equivocas? Es fácil. Está clarísimamente demostrado que es mucho más, o sea, es la economía liberal, tampoco se va a meter un rollo de economía y yo creo que hay gente mucho más formada que yo aquí que puedas traer que te pueda dar eso. Pero todos esos son factores que hacen que haya un exceso de inversión en I+D productos nuevos, que hace que tengan más escalabilidad, que hace que ganen, que hace que viajen mejor y hay clústeres de conocimiento. Luego hay una parte fundamental que no hemos hablado, que es toda la inversión en innovación, ¿no? O sea, si es que en España tenemos los investigadores buenos que tenemos, ¿a dónde se van? Si es que se van todos a Estados Unidos. Entonces capturan el 100% no el 100%, estoy exagerando, pero el talento global quiere ir ahí. Entonces es un ciclo que se retroalimenta
y que hace que la economía se eche mucho más dinámica y que las compañías sean mucho mejores. Nada me gustaría más que en un universo de 120 compañías tener 120 compañías españolas. Es que nada me gustaría más, pero desafortunadamente tenemos una en el universo. Sería hasta más fácil el acceso para vosotros, ¿no? Quizá cierta información, pero... Luego eso no te creas, oye, lo importante es hablar con la economía real, o sea, el equipo gestor, que está bien que te cuenten la historia para entender la narrativa, pero te cuenta su rollo. Es muy, o sea, a mí me hace mucha gracia, todo el mundo, siempre hay gente que dice, no, yo invierto en compañías pequeñas porque el equipo gestor me dice lo que piensa. Yo que he invertido en private equity y he tenido un montón de equipos gestores que me han contado lo que pensaban que iba a pasar y sé que lo que piensan que va a pasar y la realidad muchas veces no tiene nada que ver y ves verdaderos desastres. Lo importante es tener ese contacto a nivel... Y eso se puede invertir a nivel global. O sea, yo no creo... Creo que eso, de hecho, es un peligro muchas veces. Perdón por ese matiz, pero es que es algo que oigo mucho en el mundo de la inversión y habiéndole dedicado de forma obsesiva mucho tiempo a este mundo, creo que es una preconcepción muy errónea. No es un poco como lo de la reversión a la media. Mira, la realidad es que ninguna de las dos cosas es verdad. Te puede dar hasta más sesgo, ¿no? Estar demasiado cerca. Te da un sesgo confirmatorio. Ahí podemos hacer uno de estos podcasts sobre sesgos, que hay muchos y es muy importante tenerlos presentes. Pero el sesgo confirmatorio es terrible cuando hablas con... Porque el equipo gestor normalmente es alguien muy bien formado, que habla muy bien, que es un político y que sabe vender, sobre todo, ¿no? Entonces, al final, te enamoras muy rápido de lo que te está contando. Es muy importante ver qué me dice la data, qué me dice la realidad, qué me dicen sus clientes, porque si no, te enamoras de esa idea y... Qué bueno. Tomás, explícanos, ¿qué quiere decir que en el fondo que estáis totalmente alineados con los intereses de vuestros partícipes? ¿Es desde el punto de vista de vuestro propio dinero? Tienes varias, pero sí, motivos, ¿no? Pero el primero y quizás más relevante es que estamos invertidos con todo nuestro patrimonio en el fondo. Entonces, cuando hay un momento de burbuja no voy a asumir mucho riesgo porque es mucho más relevante para nuestro patrimonio, el de todo el equipo y el mío en particular, lo que haga el fondo, o sea, lo que haga el dinero que tenemos invertido en el fondo versus lo que es el negocio del fondo. Entonces es muy importante, o sea, no vamos a asumir riesgos absurdos, ¿no? Eso sería la primera idea. Tenemos todo nuestro dinero invertido aquí, nuestros padres, nuestros amigos, gestionamos desde ese prisma, ¿no? Con la seriedad que eso conlleva. Si nos equivocamos impacta a todo el mundo que conocemos y queremos, ¿no? Y la segunda idea muy importante es nuestra estructura de comisiones. Nosotros tenemos una estructura de comisiones donde tenemos una parte fija y esa parte fija está totalmente invertida en el proceso de inversión, que al final ahí nos distingue bastante porque no es además comprar los informes de las grandes casas de bancos, ¿no? Realmente, oye, gastarte la pasta para hablar con esos clientes, o sea, que eso cuesta dinero, o identificar al tío, bueno, lo que te contaba antes de Meta, que aplica a toda la cartera. Y tenemos un fee que es el performance, ¿no? Que es, o sea, donde ganamos dinero nosotros y el equipo y todo el equipo es que hace para que nosotros ganemos dinero tenemos que dar rentabilidades positivas, básicamente las rentabilidades altas, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando hablamos de alineamiento de intereses, hablamos de eso, ¿no? Y luego, específicamente dentro del equipo, ellos están incentivados para generar valor añadido dentro de su universo, ¿no? Entonces, cada uno, pues Pedro, que hablabas antes de él, puede 30 compañías, sus incentivos y que él gane dinero más allá de meramente subsistir, depende de que sus recomendaciones, que luego yo hago lo que quiera, pero que las medimos y analizamos, generen rentabilidades positivas, ¿no? Qué bueno. Quería preguntarte, Tomás, por tu carrera profesional y por recomendaciones para jóvenes que están en la uni y les encanta lo que haces, les inspira un montón, tanto tú como los otros compañeros, y quieren llegar ahí, quieren llegar a puestos chulos en la industria de las finanzas, en la industria de la gestión del dinero. Que si tu hijo te dijese que quiere dedicarse y tener una carrera profesional similar a la tuya, ¿qué carrera le recomendarías que estudie? Porque tú estudiaste ingeniería, ¿no? Que la carrera no es tan importante en cuanto a la selección de la carrera. O sea, ingeniería o si estudias empresariales, puedes entrar. Ingeniería es muy versátil y puedes ir tiene muchísimas salidas, ¿no? En el mundo financiero también. Pero vamos, que si te vas a estudiar fuera a Londres, hay muchísima gente que lo que ha estudiado ha sido filosofía, ¿no? Y lo que les enseñan es el pensamiento crítico. En España estamos mucho más sesgados. Entonces, bueno, esas serían las dos grandes carreras en España. Yo la primera recomendación muy importante que les haría es hay que hablar inglés muy bien. Entonces, iros a Inglaterra. O sea, este es un mundo que funciona en inglés. Entonces, hay que leer en inglés rápido. Entonces, yo me encuentro con talento que me encantaría contratar, pero es que no hablan inglés perfecto y desafortunadamente este mundo es en inglés. Entonces, es una recomendación muy importante. Y no hablar inglés muy bien.
Entonces creo que hay que irse un tiempo fuera y, oye, te vas a Australia a pasarlo fenomenal o a Londres o a donde quieras, 1 o 2 años y no estás con españoles y aprendes a hablar inglés muy bien. Ese sería este. La segunda idea muy importante es, bueno, hacer una de esas carreras y lo tercero que os diría es formarte bien, ¿no? Creo que ha cambiado mucho el mundo desde que yo empecé, un montón. Ahora hay una transparencia, ahora hay muchísimo material gracias a gente como vosotros en YouTube, en podcast, hay buenísimo contenido. Y si quieres acceder a cartas de inversores, si te metes en internet ves cartas de inversores. Entonces, entre eso y leer buenos libros, vas a aprender mucho más de lo que aprendas en la carrera. O sea, yo creo que estudiar empresariales para invertir no te da ninguna ventaja competitiva, personalmente. O sea, va más allá de saber un poco de contabilidad básica, ¿no? Que lo vas a aprender mirando compañías. Y en contabilidades que tú has detectado con la gente tan top que has podido trabajar a lo largo de tus años, que digas, ¿hay un patrón o no hay un patrón? ¿Qué habilidades dirías tú o qué habilidades buscas en los analistas que contratas para tu fondo? La primera y más importante es dedicación absoluta, ¿vale? Nuestro trabajo suena súper divertido, pero no te creas, o sea, luego la praxis, o sea, yo creo que es una cosa que vende muy bien, pero luego la praxis es muy tedioso a menos que te guste de verdad. Y saber si te gusta de verdad es muy difícil. O sea, a Pedro le gusta de verdad, pongo el ejemplo de Pedro porque está ahí, porque estuviste con él otro día. Pero Pedro se tiene que leer la entrevista número 30 con un cliente de Meta que ha hecho un tercero y eso te tiene que gustar de verdad porque es donde está el dinero realmente, la seguridad, el dinero seguro, ¿no? Y tienes que hacer ese trabajo. Entonces eso es divertido si te gusta de verdad y tienes motivación. Otra cosa que me parece muy importante es la capacidad de cambiar de opinión o lo que más me gusta transmitir al equipo cuando cambian los hechos, ¿no? Es súper fácil cuando hay un sesgo que es el del trabajo, tú haces mucho trabajo y entonces ya tienes el sesgo de tengo mi tesis y creo que tengo razón. Cuando cambia la data, cuando cambia la realidad, hay que ser capaz de cambiar de opinión y no tener el ego de enamorarte de tu propia tesis o de no querer reconocer que te has equivocado. Entonces, para mí ese es otra gran... o sea, además de la pasión, algo que creo que es necesario en nuestra industria. Porque si no, te enamoras de un montón de cosas y acabas perdiendo muchísimo dinero. Entonces hay que ser... Es muy sutil, ¿no? Porque hay que tener la mente suficientemente abierta como para cambiar de opinión, pero también la convicción para que sea algo que te está afectando a corto plazo, no cambiar de rumbo, ¿no? Es una oportunidad y duplico la posición. Entonces esa intelectualidad, o sea, honesta, ¿no? Más que mi ego se meta en el camino, es algo crítico y es difícil. Y hay algunas más, pero bueno, esos serían un par de ejemplos. ¿Y crees que de cara, en términos de pasta, porque al final es algo que a los jóvenes, obviamente, cuando plantean su carrera profesional también se lo plantean, ¿crees que orientarlo a irte al mundo anglosajón, Nueva York, Londres, es importante de cara a empezar tu carrera profesional? ¿Puedes quedarte atrás si entras en alguna financiera española en comparación con lo que puede ser irte al mundo anglosajón? O sea, depende de lo que quieras hacer, obviamente. Yo creo que ahora el mundo cada vez es más global. Creo que antes, quizás cuando empecé yo, era absolutamente y totalmente necesario. Espero que en España salgan muchos fondos muy buenos con mucho talento y que con gente con experiencia que pueda transmitir ese proceso de inversión. Y ojalá sea el caso, ¿no? que espero que suceda. Creo que como todo, en cualquier caso, irse está bien. Si tienes una oportunidad, pues yo veo que alguno de nuestros analistas que está en nuestro fondo es una oportunidad de aprendizaje muy buena. Hay muy pocos puestos en España para hacer eso. Hay muchos más en Londres y en Nueva York, ¿no? Entonces, ese es el balance. Qué bueno. Seguro que el día de mañana tenemos más oportunidades con fondos como el vuestro, que dais oportunidades muy buenas a los jóvenes para aprender y para crecer profesionalmente y espero que no digo el primero, pero que seáis pioneros y que la gente pues siga vuestro ejemplo y más profesionales españoles, que seguro que hay muy buenos fuera, pues puedan inspirar y seguir atrayendo talento al país. Así que nada, Tomás, yo creo que hemos aprendido muchísimo de esta entrevista. Os animo a que echéis un vistazo abajo, que voy a dejar el enlace pues, a su fondo, a los documentos que tienen, a la parte de las cartas trimestrales si la tenéis pública, que yo creo que es un apartado súper interesante para aprender en profundidad pues, de la filosofía que ellos tienen. Y te agradezco muchísimo que te hayas pasado por aquí. Ha sido un auténtico placer. Gracias a vosotros y a los oyentes o videntes por escucharnos.